Hola amigos, bienvenidos a este quinto capítulo del curso de habilidades de la comunicación de CMC Capacitación y Competencias. Nos vamos a referir a lo largo de este video a las explicaciones generales con respecto a la conversación y a todos los elementos que ésta integra, partiendo por señalar algo que es básico. El lenguaje hablado y escrito, estructurado como tal, definido en distintos parámetros y con sus diferentes variantes y características, es lo que separa al hombre de los animales. La especie humana es la que más ha avanzado en la construcción de un lenguaje propio y en el análisis de esta misma en función, ¿cierto?, de los distintos estudios que las ciencias sociales y las ciencias biológicas han ido desarrollando y estableciendo para intentar explicar no solamente las características del lenguaje, sino también las características generales de la comunicación humana. Lo que para nosotros cobra relevancia en el contexto de adquirir habilidades de comunicación es lograr entender que la comunicación siempre se va a desarrollar en el contexto de una relación en donde el lenguaje no verbal va a otorgar un marco de referencia. Las situaciones preaprendidas, el conocimiento previo de las personas con las cuales nos desarrollamos y con las cuales nos integramos a establecer una comunicación. Las expectativas de las personas que integran un contexto de comunicación van a tener una relevancia superlativa en la forma y en el devenir que esta comunicación alcance. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, las relaciones de comunicación, la comunicación en sí, la conversación entre dos o más personas, tiende a establecer siempre un equilibrio. Un equilibrio que no necesariamente es simétrico, puede perfectamente ser asimétrico. Es decir, en el contexto de una conversación siempre vamos a tener, o probablemente siempre vamos a tener, una persona o un sujeto que va a establecer un cierto parámetro de liderazgo. Lo que entendemos en la descripción de la conducta animal como el sujeto alfa. El sujeto alfa habla más. El sujeto alfa habla con mayor frecuencia. El sujeto alfa habla con mayor expresividad y sobre todo, fíjense aquí un elemento clave a reconocer, el sujeto alfa o con pretensiones de serlo interrumpe la conversación con mucho mayor frecuencia que todo el resto de los intervinientes en una conversación. Y sin embargo, la forma más efectiva de establecer la predominancia en una conversación no es mediante el uso de recursos retóricos o del uso de elementos verbales o vocales, sino que es mediante la utilización del lenguaje no verbal, mediante la utilización de gestos ampulosos, amplios, de gran cobertura, mediante el señalar a uno o a otro, mediante el establecerse desde una perspectiva del yo y ustedes, y no del tú y yo. El sujeto con pretensiones de establecer liderazgo, o el que lo ejerce naturalmente, o aquel al que todos reconocen como líder o como sujeto de referencia, va a poder establecer y mantener ese predominio en el contexto de una conversación. Ahora, por ejemplo, ¿qué estrategias usamos las personas para indicar cuando estamos gratos en un contexto de conversación? O cuando no lo estamos, cuando estamos en una situación inconfortable. Habitualmente procuramos parecer distraídos si es que queremos eludir un tema de conversación. Aparentamos no haber escuchado una pregunta específica. Adoptamos una postura visual en la cual no enfrentamos a la persona que está exponiendo un punto o un tema específico. Nos refugiamos en pautas de comportamiento que se utilizan habitualmente para expresar o para negociar la intimidad. Y estas pautas son también las mismas que se emplean para expresar agrado o desagrado.
Si algo me agrada y además algo me interesa y además la persona que lo está expresando es de mi interés, yo voy a tener una postura mucho más proactiva frente a lo que esta persona está expresando. Sin embargo, si lo que esta persona expresa me resulta del todo indiferente, molesto, me desagrada o quiero prescindir de ello, probablemente voy a fijar mi mirada en otro punto. Voy a intentar establecer una nueva conversación con otro sujeto presente o derechamente voy a interrumpir y voy a integrar otro elemento a la conversación para poder cambiar el tema. Otro elemento a tomar en cuenta en relación a las pautas de comportamiento al interior de una conversación y a la forma en que ésta se desarrolla y a la forma en la cual nosotros nos relacionamos desde una perspectiva no verbal tiene que ver con las diferencias que todas las personas hacemos con respecto a las otras en relación a su sexo, a su edad, a su clase social. Por mucho que tengamos una postura igualitaria frente a todos los elementos que componen una sociedad, a todos los distintos grupos de personas que componen una sociedad, a todos los distintos grupos etarios, a todos los distintos grupos económicos, naturalmente nos vamos a sentir más cómodos dentro de uno de ellos o relacionados con algunos de ellos más que con otros, porque vamos a reconocer en estos grupos más elementos de igualdad, más elementos de consistencia en una relación simétrica. Y volvemos entonces a este punto que yo mencionaba al inicio en relación a la simetría que se debe buscar alcanzar cuando lo que pretendemos es establecer una comunicación efectiva. También existen diferencias en el uso del lenguaje verbal y no verbal en los distintos sexos. No solamente en la perspectiva que nosotros tenemos frente a una persona de sexo diferente, sino que hay conductas y hay formas de expresarse verbal y no verbalmente que son consideradas como propias de un género. Hoy en día, en que está absolutamente instalada en el contexto social la problemática de género, la discusión con respecto al género, el entendimiento de que hoy en día resulta cada vez más difícil separar las cosas en femenino y masculino como estamos acostumbrados a hacerlo hasta hace 10 años o 5 años atrás. El entender que existen perspectivas culturales, que existen elementos de la comunicación que son claramente atribuibles a un género y no a otro, hoy en día quizás resulte una dificultad, pero en la práctica, producto del quehacer preaprendido, de la contaminación cultural, de los elementos étnicos y sociales que se transmiten de generación en generación, el cambio con respecto a ese análisis no se puede realizar de un día para otro. Y vamos a seguir sintiendo que ciertas conductas y ciertas formas de expresarse van a ser más propias de un sexo que de otro sexo con mucha naturalidad. Ahora, ¿qué buscamos cuando establecemos una conversación con otro? Cuando intentamos expresar un punto específico, cuando en una asamblea, ¿cierto?, intentamos dar a conocer nuestra opinión con respecto a un punto específico y buscamos solidarizar en la perspectiva de los demás y buscamos la aceptación de todos para que el punto aquel en donde yo he puesto el énfasis, el punto aquel en donde a mí me parece relevante establecer tareas, establecer trabajos, establecer expectativas, sea el aceptado por la mayoría. ¿Cómo logramos eso? Fundamentalmente haciendo uso de pautas de aceptación no verbal. Es decir, tenemos que estar pendientes de la reacción del público que nos está escuchando. Esto ya lo hemos mencionado en videos anteriores con respecto al uso del lenguaje visual o al uso de las manos. Pero ahora tenemos que ser capaces de integrar ese análisis en la perspectiva global de todo el contexto de la situación de comunicación que estamos enfrentando. Y tenemos que ser capaces de percibir correctamente si aquello que estamos expresando está siendo o no aprobado gestualmente por las personas que constituyen, ¿cierto?, nuestro círculo
de escuchas, nuestro círculo de interacción en una conversación o el objeto de una expresión comunicacional o de la expresión de un discurso o de un objetivo de manera verbal. Hoy en día en política, el análisis de las técnicas de comunicación no verbal son fundamentales. Hoy en día se enseña en política a intentar hacer sentir al otro que lo que tú estás expresando es lo que el otro quiere escuchar. Hoy en día las técnicas de comunicación no verbal son utilizadas para enseñarle a nuestros políticos a mentir, por ejemplo. A construir un discurso que sea el que tenga la mayor aceptación social posible. A manipular la masa crítica de votantes en función de una expresión comunicacional. Eso en pequeño grado es también lo que nosotros tenemos que pretender lograr a la hora de adquirir habilidades de comunicación. No porque la motivación central sea mentir, sino porque nosotros tenemos que ser capaces de utilizar en nuestro beneficio, en el beneficio de aquel objetivo que queremos lograr, todos aquellos elementos de análisis de la comunicación que constituyen una pauta general de conversación. De tal manera que ustedes, al enfrentarse al público con seguridad, con objetivos claros, con una coherencia perfecta entre lo hablado y lo expresado gestualmente, ustedes obtengan la credibilidad necesaria para que lo que ustedes plantean sea aceptado por la mayoría, sea aceptado por la masa. No es una tarea fácil. Parte de lo que ustedes requieren para cumplirla con éxito se la hemos contado secuencialmente a través de estos videos. Así que los invitamos a continuar en nuestro curso de habilidades de comunicación y nos vemos en el próximo video, sin antes desearles mucho éxito en la evaluación correspondiente a este. Muchos saludos.